Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos al Magazine de Imagen Platense. Ya comenzamos con los títulos. Preocupación por situación en Bolivia. Evo Morales ya llegó a México y esta tarde se reunirá la Asamblea para definir cómo sigue la situación en ese país. Extrema violencia y desmanes y saqueos desbordaron a la policía. Las Fuerzas Armadas se pusieron al frente de la seguridad y Morales decidió dejar el país porque su vida y su integridad corrían riesgo. Otro aumento de combustible. Fin del congelamiento del precio de los combustibles y esta semana subiría en un 6%. Además del alza que se dará entre jueves y viernes, llegará otro incremento en diciembre. Buscan que el litro equipare el precio del dólar. Diabetes, lo que hay que saber de la enfermedad. El próximo 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes y en ese marco se publicaron distintas actividades que se van a llevar a cabo para la difusión de la enfermedad. Repudió los hechos de violencia y pidió elecciones libres. Esto lo manifestó en las últimas horas el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Quiero hablar de estos hechos que nos están preocupando y afectando y que están viviendo nuestros hermanos bolivianos, con quien nos unen una historia común, ¿no? Valores compartidos y especialmente un enorme cariño. Una de las principales comunidades que tenemos en nuestro país es la comunidad boliviana. Y por ello quiero dejar claro que repudiamos la violencia de cualquier tipo y bajo cualquier circunstancia. Nosotros creemos en el diálogo como único mecanismo de salida de cualquier crisis que pueda tener una nación. Y entendemos que las elecciones son la mejor manera de transparentar la voluntad del pueblo boliviano y que sus mecanismos previstos en su Constitución son los que van a permitir resolver esta cuestión. Y como establece la Carta Democrática Interamericana de la OEA, cuyos principios reafirmamos, la celebración de elecciones libres y justas son esenciales para la democracia. Por eso vamos a trabajar siempre por una región en paz, con instituciones fuertes e independientes, que renuncien a la violencia y consoliden la unidad de los pueblos. Así que decirles a los hermanos bolivianos que estamos cerca, siguiendo de cerca el tema y esperamos que rápidamente puedan convocar nuevamente elecciones. No hay ningún ejército que haya liberado a un pueblo, aseguró el presidente electo Alberto Fernández. Las cosas se hicieron de tal modo que han generado una crisis social y un enfrentamiento tan enorme que uno no sabe bien dónde termina. Gracias a Dios existe la solidaridad de presidentes y de pueblos latinoamericanos que fueron en socorro del agredido, que se llama Evo Morales. Y en eso quiero hacer una primera reflexión, porque no he hablado hasta aquí. Tenemos que tener una enorme gratitud con el presidente López Obrador, que generosamente y rápidamente fue en socorro de sus compatriotas, porque finalmente es nuestra patria, Latinoamérica, que en Bolivia estaban siendo perseguidos. Y asiló a decenas de bolivianos en la sede de su embajada. Como cada vez que ocurren cosas así, lo ha hecho México, como lo hizo con nosotros en los años 70. Del mismo modo. Mi gratitud eterna al presidente López Obrador. Hay otros hombres que de modo más silencioso también ayudaron. Mi gratitud al presidente de Perú, al presidente Vizcarra, porque él habilitó el espacio aéreo peruano para que puedan llegar un avión de México para buscarlo a Evo. Y se movió diplomáticamente para tratar de facilitar la llegada de ese avión a buscarlo a Evo, que todavía estamos esperando que llegue, pero que espero que llegue pronto. Gracias al presidente Vizcarra de Perú. Perú es otro país que muchas veces abrió la puerta a los necesitados y perseguidos de América Latina. Mi gratitud al presidente Abdo de Paraguay, que anoche lo llamé, preocupado por la situación, e inmediatamente, con gran generosidad, me dijo que las puertas del Paraguay estaban abiertas para Evo Morales, para asilarlo y darle tranquilidad.
No hizo falta eso porque México ya nos había dado la ayuda, pero mi gratitud al presidente Abdo. Es una muy mala jornada realmente, no es un lindo día para los que queremos que la democracia se afiance entre nosotros. No hay ningún ejército que haya liberado un pueblo. Ha habido un golpe de Estado en Bolivia, para que nadie se confunda. Y para que hablemos claro y sin mentiras. Y que después cada uno se haga responsable de las cosas que dice. Marcelo Ebrard, que es el canciller mexicano, dio las explicaciones de por qué se le da el asilo político a Evo Morales. Latinoamérica ha sido testigo en su historia de lamentables y violentos acontecimientos en los que el orden constitucional se rompe y autoridades democráticamente electas se ven obligadas a abandonar todo para proteger su vida y su seguridad. En numerosas ocasiones, a iniciativa o con la participación de las Fuerzas Armadas, que tienen como encomienda principal proteger precisamente el orden democrático. El derecho internacional reconoce que un individuo puede solicitar a un Estado del que no es nacional, como consecuencia de situaciones que surjan en aquel Estado de su nacionalidad, el reconocimiento como asilado. México se ha caracterizado por su tradición en materia de protección a asilados a lo largo de su historia. Se ha mostrado como un Estado incluyente y solidario, cuyas puertas han estado abiertas para quienes han tenido la necesidad de abandonar sus países por persecución política y otras causas. Dos ordenamientos en el marco jurídico internacional sustentan el otorgamiento de asilo. La Convención sobre Asilo de La Habana de 1928 y la Convención sobre Asilo Diplomático firmada en Caracas en 1954. La legislación mexicana también reconoce el otorgamiento del asilo político en su ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político de 2011. Les informo que hace unos momentos recibí una llamada del presidente Evo Morales, mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país. En términos de la legislación vigente, la Cancillería mexicana, previa opinión de la Secretaría de Gobernación en voz de la ministra Olga Sánchez Cordero, ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia, en donde su vida y su integridad corren riesgo. En ese sentido, estoy procediendo a informar al Senado de la República el desarrollo de estos hechos de relevancia para nuestra política exterior, solicitando su respaldo a esta decisión. Asimismo, procederemos de inmediato a informar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, cosa que ya hicimos, para que bajo el derecho internacional proceda a otorgar el correspondiente salvoconducto y las seguridades, así como garantías de que la vida, integridad personal y libertad del señor Morales no serán puestas en peligro y que podrá ponerse en seguridad. Cabe recordar que el primer ordenamiento en materia de asilo data de 1853, cuando México y Colombia suscribieron un tratado de no extradición por delitos políticos. Nuestra tradición ha sido siempre por la protección de los perseguidos políticos. La tradición a la que me refiero también tiene como base el artículo 15 de nuestra Constitución. Baste recordar que México ha sido tierra de asilo a personajes como Giuseppe Garibaldi, José Martí o Víctor Raúl Haya de la Torre. El otorgamiento de asilo es un derecho soberano del Estado mexicano
que va acorde con sus principios normativos en política exterior para proteger los derechos humanos y respetar la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y la no intervención. Esta decisión la hemos hecho ya del conocimiento de la Organización de Estados Americanos. Lo haremos de la Organización de las Naciones Unidas, invocando, de acuerdo a los tratados y convenciones internacionales, la protección internacional a la vida, la libertad y la integridad de Evo Morales. No hay dudas de que en Bolivia hubo un golpe de Estado, aseguró el dirigente social Juan Grabois. Y está claro que uno ve de distintas maneras según en qué lugar de la historia se pare, pero no hablar de golpe de Estado en este caso y tener una posición tan tibia cuando hubo pronunciamientos de Fuerzas Armadas y motines me parece grave, pero hay otros temas, digamos, ¿no? Nuestro país en septiembre, con la excusa de los incendios, justo cuando casualmente llegaba Ivanka Trump, mandó brigadistas, militares. Sí, por lo menos que ha habido un apoyo logístico por parte de Gerardo Morales, y eso me resulta raro que haya sido sin la venia de Macri, es bastante evidente, y se tendrá que investigar cuál fue el nivel de este apoyo, cuánta injerencia hubo en el asunto boliviano. Pero sí creo eso, y creo que la posición que tiene ahora el gobierno de alguna manera ratifica o legitima una situación que me parece que no se puede calificar de otra manera. Sucedió hace aproximadamente un mes y medio que en el marco de justo el día de la visita de Ivanka Trump a Jujuy, no creo que haya ido a compartir un rato con un estadista de la talla de Gerardo Morales, porque a nadie le importa qué piensa Gerardo Morales en el mundo. Volvía de Santa Cruz de la Sierra después de haber llevado una cantidad importante de material, unas cajas muy grandes en aviones Hércules de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea Argentina, y muchos brigadistas con la excusa de combatir incendios forestales. Mis amigos en Bolivia, ya desde ese momento, yo tengo muchos amigos ahí, incluso funcionarios del gobierno que en este momento están refugiados en embajadas extranjeras, ya planteaban dudas sobre si realmente había buenas intenciones en ese movimiento que se hizo de conformidad con el gobernador de Santa Cruz de la Sierra. Lo que sé es que fue raro la situación y que estos golpes tienen olor a litio y gas. Porque yo creo que hay un tema que es fundamental, es que la opinión pública, el periodismo, que participa también del proceso político, le guste o no le guste, tiene que plantear claramente que nuestro Estado, la República Argentina, no está condenando un golpe de Estado. La calificación de dictadura es una calificación que, no hay consenso en la comunidad internacional, en países recontrademocráticos como México y Uruguay, sobre esa calificación. Hace tiempo que se vienen perdiendo las reglas del juego. Eso es así que, digamos, para mí, por eso te lo vengo diciendo hace tiempo, para mí es muy difícil mantener una neutralidad anodina donde vos decís, digamos, cada uno hablas de una posición. Bueno, vos pensás que hablas de tu posición de periodista, yo te lo respeto, pero en este momento, acá al ladito, a unas semanas del cambio de gobierno en la Argentina, que se produzca una situación de estas características, me alegro mucho que lo estés planteando con fuerza, porque creo que es muy importante que el gobierno saliente se alinee con una posición evidente, que es el repudio a un golpe de Estado con intervención de Fuerzas Armadas, de fuerzas policiales, y que pida garantías para la integridad física de Evo Morales y el resto de los funcionarios que están siendo perseguidos en este momento. Carlos Bianco, quien fue jefe de campaña de Axel Kicillof, también podría llegar a ser el próximo ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Habló de la deuda a nivel nacional y también de la provincia.
Lo que hace el Congreso Provincial, el Senado, la Cámara de Diputados es autorizar al gobierno a tomar hasta un monto total de deuda. El gobierno ejecutivo es el que lo toma. El responsable de la toma de deuda no es el Congreso, sino que es el Ejecutivo. Pero además, lo que hace tanto el Senado como la Cámara de Diputados es autorizar un monto. No cómo va a estar nominada la deuda, no los plazos, no las tasas de interés. Eso también lo hace el gobierno el Ejecutivo Provincial. Lo que no se entiende es porque, independientemente de los montos de deuda que se tomó, ¿por qué el gobierno provincial tomó esa deuda en dólares? Cuando todos sabemos que es una fragilidad adicional tomar una deuda en dólares, sobre todo provincialmente, porque ninguna provincia de la Argentina genera dólares genuinos, dólares propios. La provincia no exporta, el gobierno provincial no exporta, el gobierno provincial no tiene posibilidades de cobrar, por ejemplo, retenciones a la exportación para hacerse de los dólares, o sea que es una irresponsabilidad absoluta tomar tanta deuda en dólares. Hay que recordar que hasta el año 2015 el 57% de la deuda provincial estaba en dólares, hoy es el 82% de la deuda provincial, o sea que es una irresponsabilidad adicional haber tomado la deuda nominada fundamentalmente en dólares. Recuerdo, no sé, me parece fue en el año 2017, cuando uno observaba cuáles eran los principales agentes de toma de deuda en dólares en los mercados internacionales. Me acuerdo que estaba primero la Nación Argentina y segundo la provincia de Buenos Aires, por encima de todos los países del mundo. O sea, me acuerdo que estaban, y me acuerdo el ranking, estaba la Nación Argentina, la provincia de Buenos Aires y después la República de la India, es decir, una república con 1.200 millones de habitantes. La provincia de Buenos Aires estaba tomando más deuda en dólares que toda la República de la India. Es que tanto le pido por favor que revise el Twitter de Axel o el Twitter mío del año 2017, en donde lo señalábamos y lo denunciábamos. Lo dijimos, nos cansamos de decirlo tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Nosotros hoy tenemos el diagnóstico de la situación, tenemos los números de la deuda un poco más claros, un poco más, porque el último informe de deuda que está disponible y con la información que tenemos, más allá de que hemos pedido, ahora hemos renovado ese pedido de información, es de los primeros meses de este año. No sabemos cómo ha evolucionado esto en los últimos meses, no tenemos el detalle de cómo ha evolucionado esto en los últimos meses. Tenemos el diagnóstico, sabemos que que lo vamos a trabajar con el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional está trabajando el tema, el Gobierno Nacional electo, ¿no? Está trabajando en un reperfilamiento, una negociación con los acreedores internacionales, y nosotros vamos a trabajar en sintonía con esas definiciones, porque nosotros no podemos hacer, por un lado, un manejo de la deuda distinto al que está trabajando el Gobierno Nacional. Así que en estos días nosotros estamos obviamente en contacto permanente con los miembros del equipo económico del Gobierno Nacional. Cuando se toman definiciones, esas definiciones seguramente serán aplicables a la situación de la provincia, con las particularidades que tiene la deuda provincial respecto de la nacional. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Somos Puente. Educación emocional. Todos estamos en un proceso de transformación. Gestionar nuestras emociones, aprendiendo a distinguirlas, explorando y transitando cada una de ellas. Todo es aprendizaje. Búscanos en Facebook e Instagram. Somos Puente. 221-614-7172. 221-596-0583. Me Piace, un lugar en permanente crecimiento, en base a calidad y cordialidad, desde un rico desayuno hasta imperdibles cenas y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora. Así es Me Piace, el multiespacio gastronómico de 9 y 54. Recuerde, 9 y 54, la esquina Me Piace, abierto desde las 7 de la mañana. Reservas por el 422-1168. Los platenses elegimos terminar con el miedo a las lluvias. Por eso construimos 45 kilómetros de obra hidráulicas, 13 puentes y 500 bocas de tormenta, para que además del agua, los conductos se lleven el miedo. Sumamos al SAME,
creamos el nuevo centro de operaciones y desarrollamos una aplicación para que puedas tener toda esa información en tu celular. Todavía queda mucho por hacer, pero empezamos por lo más importante: proteger la vida de todos los platenses. Municipalidad de La Plata. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la costa atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Imagen Platense Noticias. De lunes a viernes a las 18 con la conducción de Federico Serra. Imagen Platense Noticias. De lunes a viernes a las 18 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. ¿Busca auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. Tardes de novela por Imagen Platense. Pasión, intriga y romance. Tardes de novela por Imagen Platense, el canal de la ciudad. La Redonda. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Y vamos a hablar de los docentes, cuál es la situación actual y cuál es la expectativa que tienen en torno al nuevo gobierno que se vendrá después del 10 de diciembre. Le damos la bienvenida a Wilfredo González, él es secretario adjunto de UDOCVA La Plata. ¿Qué tal, Wilfredo? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, la situación actual, lo repasábamos recién un poquito fuera de cámara, tiene que ver con esta cláusula gatillo que se pidió al gobierno de María Eugenia Vidal, que se hiciera mensualmente, no fue así, pero sí bimestral, en lugar de los 3 meses como venían cobrando hasta ahora. ¿Qué más podemos agregar a esa situación? No, que la próxima liquidación de la cláusula va a ser el mes siguiente, con el sueldo de noviembre vamos a cobrar otros 2 meses. Lo que pasa es que como el índice de inflación ingresa después del 10 de cada mes, en lugar de terminarlo cobrando cada 3 meses, lo terminás cobrando cada 4. Igual el zafarrancho que han sido los precios estos últimos 3 meses, han liquidado los sueldos, no de los docentes solos, sino de todo el asalariado. De una inflación del 4%, del 4,5% promedio. El pollo, me acuerdo de los carteles, de 300 pesos a 450, una promoción. Entonces está hablando del 50%. Entonces son cosas básicas. Wilfredo, ¿y cuál es la expectativa que tienen en el próximo gobierno? ¿Hubo ya algún contacto, por más que sea informal, con el equipo de Kicillof? No han tenido reuniones todavía con... si han sido informales, han sido muy informales porque no tengo conocimiento. Lo que sí es, los docentes una vez más esperan que la próxima gestión esté a la altura de la circunstancia que requieren no solo los docentes, sino la educación. Hemos venido a lo largo de todo este tiempo, no han sido muy generosos en invitarnos a contar la realidad de las escuelas. Y no solo, si bien a nosotros nos toca ocuparnos de la defensa de los derechos de los trabajadores docentes, también esperamos de la próxima gestión que dé un horizonte de qué educación tenemos para la provincia de Buenos Aires, qué nivel de recursos se asignan, si se va a respetar el 33% que le tiene que llevar de presupuesto a la provincia el sistema educativo, si realmente el servicio alimentario escolar
va a tener la nutrición y la cantidad y las proporciones necesarias que necesitan los chicos en las escuelas. Esperamos la doble jornada, esperamos rever la cantidad de horas que tienen los docentes frente a curso. Creemos que la calidad tiene que ir por ahí, que los docentes tienen que ocuparse denodadamente en un grupo y después poder tener tiempo para trabajar para ese mismo grupo el tiempo de trabajo. No puede ser que trabaje con dos grupos. Creemos que el desgaste, sobre todo viéndolo, vos dañás la salud de un docente, pero en realidad estás dañando la educación de 30 alumnos al tener un docente en doble cargo, para que pueda subsistir con el salario que se paga. Así que esperamos y ahí estaría esto del porcentaje en realidad que se le tiene que destinar al sueldo de un docente, porque si no, no estará 8 horas en un establecimiento, pero sí 8 horas cambiando a lo mejor de institución y que igual las tiene que hacer para poder llegar a fin de mes, ¿no? Claro. Y sobre todo la diferencia de calidad de educación que recibe el grupo que atiende ese mismo docente a la mañana que a la tarde. Porque no, por más que le ponga vos lo ves y es el mismo docente, y vos lo ves en la escuela de la tarde y vas a decir, no es tan buen docente, y lo ves a la mañana y es otra persona. Wilfredo, también hablaste del tema, del servicio alimentario, de cuáles serán los recursos que va a destinar el próximo gobierno, y cuando se habla del servicio alimentario hay que solucionar el tema también de la falta de gas en varios establecimientos de la región, que ustedes hicieron varias denuncias al respecto. Con el bloque sindical hemos trabajado mucho esto. Hemos estado detrás tanto de infraestructura en general como de la situación de gas. Es prioritario, viene lento. En el 2019 estuvo muy parado todo lo que es obra de gas, salvo casos en los que la comunidad se movilizó. Se logró llevar adelante cambios. Sí, la deuda que hay con la infraestructura de las escuelas es grandísima. Faltó mucho mantenimiento. Con la transferencia del fondo educativo a los municipios, se logró algunas obras nuevas, pero se tenía la decisión política de vaciar de contenido y de trabajo a los consejos escolares. O sea, con esto te estoy diciendo, se vaciaron de recursos y no alcanzaban para el mantenimiento de las escuelas, y fue así que fueron, con el tránsito que tiene una escuela pública, fueron detonándose y bueno, hay que hacer una fuertísima inversión. Pero ya te digo, es necesario que la próxima gestión esté a la altura de las circunstancias, que no crean que va a ser un paso de comedia, porque Vidal vino a la provincia diciendo que era el sumum de las soluciones y fue un fracaso estrepitoso en lo que es, en todas las áreas, pero en educación lo sufrimos. Así que esperamos eso, que estén a la altura de las circunstancias, que hayan formado los equipos, que sean capaces de encarar las situaciones que tenemos que sacar adelante, ya te digo, y que estén no solo de la emergentología, digamos, no solo de lo inmediato, sino que piensen de una vez por todas. Estamos esperando hace 30 años, de la época de Alfonsín, de que se logró ese congreso educativo, que estamos esperando un cambio profundo y un horizonte en la educación. Muchas gracias, Wilfredo. A vos. Hacemos una pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.
Los platenses elegimos terminar con el miedo a las lluvias. Por eso, construimos 45 kilómetros de obra hidráulicas, 13 puentes y 500 bocas de tormenta, para que además del agua, los conductos se lleven el miedo. Sumamos al SAME, creamos el nuevo centro de operaciones y desarrollamos una aplicación para que puedas tener toda esa información en tu celular. Todavía queda mucho por hacer, pero empezamos por lo más importante: proteger la vida de todos los platenses. Municipalidad de La Plata. Resumen hípico. Un programa de Pato Álvarez con los resultados de todas las carreras del Hipódromo de La Plata. Resumen hípico. Martes y jueves a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la costa atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Los miércoles a las 23, firma y aclaración. El programa de Martín Mendinueta hecho con historias de vida. Los miércoles a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. A vos, que mirás el partido los 90 minutos agarrado del alambrado. A vos, que sonreís cuando el 10 tira una gambeta. La Redonda está en el aire. 100.3. Acá se respira fútbol. Me Piace, un lugar en permanente crecimiento, en base a calidad y cordialidad, desde un rico desayuno hasta imperdibles cenas y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora. Así es Me Piace, el multiespacio gastronómico de 9 y 54. Recuerde, 9 y 54, la esquina Me Piace, abierto desde las 7 de la mañana. Reservas por el 422-1168. Somos Puente. Educación emocional. Todos estamos en un proceso de transformación. Gestionar nuestras emociones, aprendiendo a distinguirlas, explorando y transitando cada una de ellas. Todo es aprendizaje. Búscanos en Facebook e Instagram. Somos Puente. 221-614-7172. 221-596-0583. Imagen Platense, el canal de la ciudad. El próximo jueves es el Día Mundial de la Diabetes. ¿Qué es lo que conocemos de esta enfermedad? ¿Cuál es la prevención? Le damos la bienvenida a Natalia Visioli. ¿Cómo estás, Nati? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sandra? Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta con esta enfermedad? Bueno, más que nada la prevención, ¿no? Porque Bien. es una enfermedad que crece alarmantemente a nivel mundial y en la Argentina nunca es la excepción. La Argentina, los malos hábitos. Sí. Porque tenemos dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 2 es la que se lleva el porcentaje más alto, un 90% aproximadamente de la población. Y es una enfermedad que se puede prevenir, ¿sí? Y que el lema este año es protege a tu familia, porque se sabe que los padres desconocen generalmente qué cosas pueden hacer para prevenir la diabetes en sus hijos, sobre todo cuando hay factores predisponentes, ¿no? Cuando hay antecedentes familiares, cuando hay sobrepeso u obesidad, malos hábitos, sedentarismo, todo esto predispone a una diabetes. Y lamentablemente se ve cada vez en edades más tempranas, pero bueno, la diabetes tipo 1 por ahí no es un tema tanto a tratar porque es algo hereditario, tiene abordaje nutricional, pero el tratamiento es básicamente farmacológico más que nada, ¿no? Y en la diabetes tipo 2 sí podemos hacer, si se diagnostica a tiempo, algunos factores de riesgo, resistencia a la insulina, sobrepeso, Sí. Se puede hacer un abordaje para prevenir que la enfermedad avance y termine en una diabetes. Porque nosotros viendo un laboratorio, examinando a un paciente, sabemos qué factores de riesgo puede tener para desarrollar una diabetes. Sí, La alimentación tiene mucho que ver en los chicos, porque esto es lo que más llama la atención, ¿no? De que hay chicos muy chiquitos que ya tienen diabetes. Sí, sí, tiene que ver muchísimo.
no solo con el consumo de azúcar, que acá en Argentina es altísimo, el consumo de bebidas azucaradas, de golosinas, de harinas refinadas, que lamentablemente es lo más económico, pero sí también tiene que ver con los hábitos higiénico-dietéticos en general de la población, porque es esto que están cada vez más quietos, en los adultos el hábito del tabaquismo también, el alcohol, todo eso genera daño arterial y sumado a que esto también influye en un aumento de la glucemia, el azúcar en sangre es tan dañina como la hipertensión arterial. Claro. Incluso son enfermedades que muchas veces van de la mano y se asocian y uno termina diagnosticando un síndrome metabólico, porque aparecen de la mano. Sobrepeso, diabetes, hipertensión, obesidad. ¿Y qué síntomas aparecen? Generalmente en la diabetes tipo 2 no hay síntomas, por eso es lo que hay que hacer es prevención, es el chequeo, es si tenés un nene con sobrepeso, llevarlo al pediatra, hacerle un laboratorio, ¿sí? Y en los adultos, a partir de los 30 años, siempre un chequeo anual. Si aparece algo alarmante o algo de riesgo, se determinará la frecuencia, si cada 3 o 6 meses se vuelve a realizar el laboratorio. Y la indicación, si uno ve algo alterado, no es una simple indicación de hacer actividad física o cuídate o cerrar la boca, que es lo que muchas veces uno escucha. Es ordenate, anda al nutricionista, empezá a comer mejor, a descansar mejor, dejar el cigarrillo, el alcohol, todo es importante en conjunto, adquirir todos estos hábitos. Sí. Hablaste de la diabetes 1, que es la que se hereda. Es la hereditaria y que generalmente el debut se hace muy repentino, o sea, con síntomas graves, que terminan en una internación y ahí se diagnostica. La diabetes tipo 2 no. Va avanzando en el tiempo, pueden pasar 10 años hasta que llega a un estadio en el que el páncreas, que es el encargado de formar esta hormona que mete el azúcar en la sangre, no da más abasto y ahí azúcar alto en sangre aparece en el laboratorio y se diagnostica la diabetes. Ya ahí tenemos varios pilares para manejar, pero el farmacológico no lo podemos evitar. Vamos a necesitar un fármaco que baje esa glucemia, que mejore la función de la poca insulina que queda en este páncreas. Y con la comida obviamente podemos ayudar muchísimo dando un montón de consejos, sin prohibir, ¿sí? Pero mejorando la calidad sobre todo del tipo de carbohidratos, ¿sí? Que no se saca, no se prohíbe, no se saca el pan, no se saca el arroz, no se sacan ni siquiera las golosinas. Todo es cuestión de porciones y empezar a evitar azúcar y miel desde ya que eso se saca de la dieta. Pero hay mucha confusión también. Se utiliza mucho la miel con desconocimiento, pensando que no aumenta la glucemia, y sí, la aumenta en la misma proporción que el azúcar, tiene la misma cantidad de glucosa. Y otra cosa importantísima es el abuso por ahí del consumo de frutas en los diabéticos, que eso se ve también mucho en las consultas, pero es importante saber que hay alimentos saludables, pero que tienen contenido de azúcar y hay que moderar la cantidad, hay que ver cuánto, en qué momento. Es conveniente consumirlas con la fibra, con la piel, evitar jugos, evitar quizá un licuado. Todo lo que genere una predigestión de los alimentos no es favorable porque ahí facilitamos que ese azúcar enseguida pase a la sangre. Entonces, cuanto más trabajo masticatorio tenemos, cuando una pasta la combinamos con una verdura, que eso retrasa también la absorción, un arroz también si elegimos uno integral, un arroz yamaní, o en todo caso al que no le gusta un arroz integral, algún arroz parboil, algo que tenga más consistencia, que quede más al dente, también hace que ese azúcar en sangre se vaya elevando de a poquito y no bruscamente, que es lo que necesitamos evitar. Y también en el caso de las mujeres embarazadas, que se hace un chequeo, se hace un control durante el embarazo. Sí, eso ya está estandarizado y se hace un test de tolerancia oral a la glucosa, porque 1 de cada 6 mujeres embarazadas desarrolla diabetes gestacional y esto es importantísimo prevenirlo porque ahí ponemos en riesgo. Está en riesgo la mamá, que es muy probable que desarrolle una diabetes de tipo 2 a futuro, después del parto, por ahí su glucemia mejora, pero a futuro tiene más riesgo, y la criatura, que está expuesta a un ambiente lleno de glucosa, con más insulina. Son bebés que nacen macrosómicos, o sea, con un peso muy alto, y también con mayor probabilidad de desarrollar esta enfermedad a futuro. Hablaste de diabetes gestacional. ¿Y si esa mamá no tuvo antecedentes?
Generalmente tienen antecedentes, pero algo que es un antecedente personal es los malos hábitos, el aumento repentino de peso, el consumo de alimentos que previo al embarazo no se hacían. Que como estoy embarazada, como. Claro, estoy embarazada, como 20 kilos de aumento de peso de golpe, 25, 26, he tenido casos en consultas, y esto inevitablemente termina en una preeclampsia, aumento de la presión arterial o aumento de la glucemia. Lo que pasa es que hay que hacer conciencia y realmente sí, uno planifica un embarazo, bueno, hacer prevención porque la mujer embarazada tiene mucho más riesgo que cualquier otra persona de sufrir este tipo de enfermedades. ¿Sí? Y con un control de la madre evita que llegue a su bebé. Claro, se evita. Lamentablemente hay muchos fármacos que no se pueden utilizar en la embarazada, entonces se utiliza insulina y dieta. Importantísimo. ¿Sí? Hay nutricionistas que nos especializamos en hacer lo que se llama conteo de hidratos de carbono, que uno más o menos, para que la mujer no siga aumentando tanto de peso, de acuerdo a la insulina que se va a utilizar, cuántos carbohidratos en la dieta sería conveniente que consuma. Sí. Claro, porque muchas veces pasa esto, ¿no? De que, bueno, estoy embarazada, entonces tengo los permitidos al alcance de mi mano y en realidad ocasiona un problema. Ocasiona problemas. No es después del embarazo lo bajo porque los problemas después vienen también para el bebé y para ella a futuro. ¿Sí? Hay más predisposición de sobrepeso para esa criatura y para ella de desarrollar diabetes con todo lo que esto implica y el costo que tiene. ¿Sí? El costo en cuanto a lo económico, porque necesitas tiras reactivas, insulina, fármacos. Y ese control casi a diario que hay que hacerse, ¿no? Y ese control que sí, que hay pacientes que se tienen que controlar muy, muy seguido porque no logran a veces un buen control glucémico o porque hacen mucho deporte o porque oscilan mucho en el peso y varían mucho la dosis también de insulina. Es una enfermedad compleja. Entonces, pongamos el foco en este día, que es el Día Mundial, para hacer prevención, para hacernos controles, para hacer los chequeos pertinentes y hacer las consultas que tengamos que hacer. Que además el control, si uno quiere hacerse solamente de diabetes, es muy sencillo. Es sencillo, es la glucemia y salvo que uno tenga antecedentes directos o una sospecha muy grande, se puede hacer algo más minucioso, hay hemoglobina glicosilada, test de tolerancia oral a la glucosa cuando los valores dan un poquito al límite. Hay muchos estudios que se pueden hacer que no son costosos, ese tipo de estudios. Muchas gracias, Nati. No, gracias a ustedes, Sandra. Y nosotros ya llegamos al final, pero nos vamos con los datos del tiempo. La temperatura actual, 23 grados 5 décimas. Mañana miércoles, cielo cubierto, 19 la mínima, 28 la máxima, lo mismo el jueves, pero con un poquito más de sol, 17 la mínima, 28 la máxima, y el viernes también sol pleno, 15 la mínima, 28 grados como máxima. Pásenla lindo, disfruten, nos reencontramos mañana como todos los días a la 1 de la tarde. Gracias por estar ahí.